Ciclo biogeoquímico del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno se caracteriza por ser la base del establecimiento y la evolución de las plantas. Las plantas no solamente se han establecido gracias a la radiación solar, sino que también se han logrado establecer en la Tierra gracias a que muchas de ellas adquirieron la capacidad de poder utilizar el nitrógeno contenido en la atmósfera, y otros organismos se adaptaron para poder transformar el nitrógeno en compuestos que podían ser asimilados por otro tipo de planta. Los excesos del nitrógeno en la atmósfera y el déficit de este en los ecosistemas siempre van a traer problemas de estrés a la vegetación. La principal fuente de nitrógeno es el nitrógeno atmosférico. Este nitrógeno atmosférico puede ser asimilado por la planta de manera que las raíces de las plantas tienen la capacidad de asociarse con microorganismos. Esto no sucede con todas las plantas. Gracias a que bacterias fijadoras de nitrógeno tienen la capacidad de vivir en las raíces de las plantas, establecen un tipo de simbiosis, o sea, una asociación mutua. El nitrógeno atmosférico penetra el suelo y es detectado por las bacterias vivientes en las raíces de las plantas. Entonces estas bacterias fijan el nitrógeno para que la planta pueda generar biomasa para arrancar ciertas reacciones metabólicas también. Parte del nitrógeno atmosférico se filtra en el suelo y también puede entrar en contacto con bacterias fijadoras de nitrógeno libres. Estas bacterias de nitrógeno libres tienen la capacidad de producir procesos de amonificación. Lo que hacen es filtrar en el suelo y lo transforman en otro tipo de compuesto llamado amonio. Este amonio, en su forma de amonio, no puede ser utilizado por las plantas. Entonces, por acción de bacterias nitrificantes, realizan procesos de nitrificación. Y lo que hacen es transformar el amonio en nitrito. Luego el nitrito, por acción de otras bacterias nitrificantes, lo transforman en nitrato. Y ahora sí, en forma de nitrato, las plantas pueden asimilar el nitrógeno. Obviamente, las plantas son las plantas que no han establecido una asociación con bacterias fijadoras de nitrógeno. También parte de este nitrato tiende a ser desnitrificado gracias a bacterias desnitrificantes. Entonces regresa a la atmósfera en forma de nitrógeno atmosférico. Recordemos que las bacterias fijadoras solo fijan nitrógeno atmosférico en su forma elemental, y las bacterias nitrificantes actúan en la transformación de los compuestos de amonio en nitritos y nitratos. Cuando estas plantas mueren, parte de su nitrógeno queda depositado en la tierra, y para que ese nitrógeno pueda ser utilizado nuevamente, tienen que intervenir otros organismos. Son los organismos descomponedores, como hongos y bacterias. Lo que hacen es descomponer esa materia y dejar el nitrógeno libre, para que éste pase a convertirse en amonio, y así sufre el mismo proceso de nitrificación, convirtiendo el compuesto de amonio en nitrito y en nitrato, donde gracias a la desnitrificación puede volver el nitrógeno atmosférico o a la asimilación de las plantas. La química verde en la industria automotriz. Este sector está en busca de nuevas tecnologías que solucionen dos temas principalmente. Por un lado, reducir el peso del vehículo y mejorar sus componentes, y por otro, desarrollar instalaciones lo más sustentables posibles. Es por eso que muchas marcas como Kia, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, etc., se suman a la iniciativa de diseñar coches con materias primas renovables, que en comparación con productos fabricados sintéticamente, estos anteriores tienen una mayor ventaja. Las aplicaciones de la química verde en este rubro se evidencian también, por ejemplo, en la implementación de motores de aluminio en lugar de acero y fundición de hierro, y son mucho más eficientes
con mejores sistemas electrónicos y mejores transmisiones para no desperdiciar la energía de los motores. También es sustituir materiales pesados por plásticos y compuestos, como polímeros muy especiales de alta tecnología. La incorporación de nuevas tecnologías en cuanto al uso de la energía y su rendimiento. Dentro de este proceso sustituyen el uso de la electricidad convencional que podía venir de una carboeléctrica o termoeléctrica, ahora utilizan electricidad de plantas eólicas. La industria impacta como cualquier sector industrial por su uso de la energía. Lo que nos preocupa es la contaminación ambiental de las plantas, aire, agua y suelo. Y es por eso que para las grandes transnacionales el factor ecológico se ha vuelto un tema primordial. Pinturas ecológicas. Las pinturas a las que se les puede decir ecológicas o ecoamigables, las cuales provocan un bajo impacto ambiental, tienen como materia prima elementos de origen vegetal, como resinas, aceites, almidones y ceras, a las cuales se les añade también colorantes de origen vegetal. También existen aquellas pinturas que son a base de minerales, como cal, arcilla o silicatos. Este último se obtiene de la fundición de vidrio reciclado, por ejemplo. Las pinturas ecológicas tienen la característica de crear una capa porosa, lo cual hace que sea transpirable y no retenga la humedad. Además, son resistentes y por los materiales empleados desprenden un olor agradable. No son inflamables y en ciertas condiciones ambientales no expulsan gases tóxicos. En 2004, Pinturas Titán sacó la primera línea de pinturas ecológicas y hasta hoy en día continúan saliendo nuevas marcas al mercado, como Pinturas Kane, Linos, Ecocon y Rappel. Esta última cuenta con una línea de pinturas ecológicas que contienen 364 colores. La implementación del uso de plásticos biodegradables en el Perú. Como se sabe, en el Perú y el mundo se generan millones de toneladas de residuos de plástico anualmente, afectando gravemente al medio ambiente. Debido a esta alarmante realidad, en el 2019, el Perú puso en vigor la ley número 30.884, que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Esta ley prohíbe el uso de aquellos productos de plástico innecesarios, es decir, aquellos que no se pueden reciclar o que representan un riesgo para la salud pública y el ambiente. Los plásticos biodegradables se caracterizan porque en determinadas condiciones de temperatura y humedad son consumidos por los microorganismos y entran en un proceso de oxidación que favorece su conversión en agua, dióxido de carbono y biomasa. De este modo se reintegran en el ciclo del carbono sin dejar residuos ni causar ningún daño en el medio ambiente. La Roya, la quinta ciudad más contaminada del Perú, o también conocida como la ciudad metalúrgica. La problemática ambiental de esta dicha ciudad está referida principalmente a las operaciones metalúrgicas, también a los pasivos ambientales que se quedan en el aire y suman un grave problema. Pero hablar de contaminación ambiental no solo nos referimos al hablar solo del aire, también nos referimos a hablar de lo que es el agua y el suelo. En esta imagen se puede observar que el agua está contaminada. Acá se realizaron estudios y se encontraron que tiene presencia de plomo, arsénico, cadmio y otras sustancias tóxicas. También en el suelo se depositan estas partículas que están presentes en el agua y en el aire. Pero no solo ello, también eso está afectando a los alimentos que ingieren los pobladores de dicha ciudad. Acá, por otro lado, tenemos a la población que ha sido expuesta a estas partículas emitidas durante el proceso de fundición y refinación, ya que un estudio demostró que más del 90% de los niños tiene niveles altos de plomo,
tienen entre 60 a 70 microgramos por mililitro de sangre, que esto es a su vez de 6 a 7 veces más del límite permisible. Y a esto a ellos les da una esperanza no mayor de 40 años de vida.